Milei no es proteccionista porque es una patria. Es decir, está convencido de que los países, las naciones, las patrias no existen. Asume que lo que gobierna es una factoría. A mí nadie me buscó para cuando yo empecé con esta lucha. Y el peronismo, la gente en la calle, me recibió con tanto amor. Yo hoy no hubiera llegado a todo lo que llegué si no fuera por esta gente. Por la gente. El peronismo es leal. Porque el impuesto a las ganancias le va a sacar la plata que en teoría estaría ganando por quedarse de guardias prolongadas. Hay que cubrir todas las licencias, hay que cubrir los ausentes, hay que cubrir las vacancias. Hay guardias, hay actividades que ni siquiera tienen la planta mínima, como las terapias intensivas, las guardias de terapia. Si se cobran 13 sueldos, vos pagás impuesto a la ganancia por los 13 sueldos. El aguinaldo se paga desde toda la vida, o de hace medio siglo por lo menos. No es que existe ahora o existe de hace un tiempo para aliviar la problemática de la gente. Estaría bueno, ¿no? Que cada vez pasa que hay que ver quién habla de la clase política. Habría que preguntarle a los gobernadores, habría que preguntarle a los diputados, habría que preguntarle al PJ o los que hay del PJ, qué están haciendo, ¿no? Quizás es opereta, pero la verdad yo no tengo ningún tipo de llamado de absolutamente nadie. Y nadie me lo ha ofrecido ni ahora ni en ningún momento. Que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entró gente a la cancha. 100.000 millones de pesos es poco para reconstruir una estructura de inteligencia que ha sido destruida sistemáticamente por el kirchnerismo. Ellos hablan de batalla cultural, lo que a lo mejor no saben es que ese término lo acuñó Gramsci, ¿no? Justamente, ¿no? Para ver cuál es el rol de los intelectuales dentro de la cultura. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a QR. Así arrancamos. Esto era Estados Unidos, ¿eh? Vieron que estaba la imagen de Donald Trump por detrás y las voces de Kamala Harris. Lo digo por si acaso. Aunque en realidad cualquier similitud no es pura coincidencia en algún punto. Bueno, buenas noches. Arrancamos QR, una noche interesante. Vamos a tener una enorme cantidad de pinceladas del momento de la Argentina, del momento político, del momento social, del momento económico, porque charlaremos sobre el final del programa con Beto Quevedo. Siempre interesante escucharlo, un pasajero frecuente de QR, a ver qué está viendo en la escena, pero hablaremos de la economía real, de eso que de tanto en tanto perdemos de vista cuando nos detenemos en los indicadores financieros, en los bonos, en el riesgo país, en los distintos tipos de dólares. La economía real, qué es lo que está pasando en la calle, qué pasa en las fábricas, qué pasa en los comercios, en el boliche de la esquina. Vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe en algún momento de Desiguales, y sigue preocupando mucho todo lo que tiene que ver con los fondos reservados de la CIDE. Viene Eduardo Valdés, estuvo integrando la Comisión Bicameral de Inteligencia en algún momento, así que de eso sabe bastante. Bueno, saludo a toda la barra. ¿Qué dice, equipo? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Hola, Granowski, Cerolini, Hauser, Lecher. ¿Están bien? Muy bien. Sí, señor. Buena delantera, ¿eh? Hoy atacamos con 4. Muy bien. Me gusta la vocación ofensiva. Me gusta la vocación ofensiva. Bueno, quiero rescatar algo y a ver si me acompañan de lo que acabamos de ver en las voces del día. Quiero poner en juego algo que decía un profesional médico con lo que decía José Luis Esper respecto de si paga o no paga ganancias el aguinaldo. Paga ganancias el aguinaldo, y Esper decía, bueno, pará, es un salario más. Si hay 13 salarios en el año, porque son 2 medio salario complementario, tenés que pagar ganancias. Pero atención con lo que decía el médico que escuchábamos en las voces del día, porque dice, claro, pero esto que nos cortaba ayer, Hernán, las horas extras vuelven a computar. Entonces puede pasar que a alguien le ofrezcan hacer alguna hora extra y no quiera porque termina cobrando menos. En un sistema de salud en el que faltan médicos y médicas, faltan nombramientos, por distintas razones, entre ellas, por malos salarios, entre otras. Pero faltan nombramientos. Entonces, claro, faltan lugares importantes en el esquema del sistema de salud pública. Para cubrirlo, alguno tiene que laburar, tiene que ir a hacer una extra, pero esa extra, si la labura, cobra menos. Y faltan además en algunas cosas críticamente
psiquiatría, psiquiatría pediátrica, pediatría. Faltan críticamente en todo el país. Sí, lo de pediatras es muy preocupante. Lo de pediatras es y la salud mental también en términos específicos, es verdad. Es un debate que se venía dando ya desde hace rato. ¿Vos te acordás que el caso quizás más paradigmático era cuando se discutía hace un par de años atrás que queríamos hacer 1 millón de autos en la Argentina? El problema que vos tenías, claro, los trabajadores del sector automotriz que tienen salarios bastante altos, decían, yo para hacer la hora extra, no es que cobro menos, porque en realidad es progresivo el impuesto, pero cada vez que hacía 1 hora extra, no me la pagaban como hora extra, sino como 1 hora normal o menos. No valía el esfuerzo de 1 hora extra, sacarle o quizás tiempo. Menos que la hora normal. Sí. Ese era el problema. Entonces, no hay incentivo a hacer esa hora extra. Digo, no, ¿para qué la voy a hacer si en realidad es lo mismo? No me conviene hacer eso. Y en algunas actividades está bien planteado así, porque en algunas actividades básicamente te condiciona la actividad. No en absoluto, pero sí te condiciona el desarrollo de esa actividad, desde la producción automotriz hasta el ejemplo del Pero lo que, además de esto, Hernán, me parece interesante cómo algo que tiene que ver con un tema muy particular te está pintando el mundo. La aldea te pinta el mundo, digamos, ¿no? Porque está hablando de problemas que hay en distintos sistemas, deterioros generalizados, pero para resolverlo eventualmente una emergencia termina sucediendo esto. Es decir, lo que nos estaba diciendo es, además de hablar del impuesto a la ganancia y lo injusto que es para la clase trabajadora, también me estás hablando del sistema de salud, del momento del sistema de clase trabajadora. Ahí hay 2 cosas en las voces. Sí. Una es Esper, que dice que aguinaldo hubo toda la vida. Que yo sepa, el aguinaldo no viene del virreinato ni de la Revolución de Mayo, digamos, primer dato, ¿no? O sea, toda la vida sería de un momento en particular, pero omite la referencia. Exactamente, de toda la vida. No hubo toda la vida. Se discutió pasar desde la Revolución Industrial en adelante, pasar de la jornada de 16 horas a la de 8. Todavía se discute la de 8. El aguinaldo no es de toda la vida, y las 8 horas tampoco. Ni en la práctica ni en la teoría. Y la otra cosa de las voces, ahí habló Pablo Moyano, que es uno de los secretarios generales de la CGT. Sí. Después lo vamos a hablar, pero la CGT se endureció hoy como conjunto. Pero más Pablo Moyano ahí está apelando, está metiéndose, yo no digo con la interna, con la situación del peronismo, vamos a plantearlo en ese sentido. Porque está apelando a, bueno, ¿qué dicen los gobernadores? Se pregunta, hablando de ganancias y sobre la situación económica general. ¿Qué dice el PJ? El PJ en realidad está casi en suspensión, digamos, hasta fin de año. Pero básicamente la apelación es qué dicen los gobernadores y qué dice el Partido Justicialista. Claro. Es decir, nosotros, vos lo planteaste hace pocos días, Pablo, eso. Ese resumen de los dirigentes sindicales. Algunos critican a los dirigentes sindicales porque dicen acá hace falta más paros. Y los dirigentes sindicales, incluso los más duros como Pablo Moyano, dicen, ok, ¿y la política? O sea, la política en el peronismo, ¿cómo nos acompaña? Digo, es una discusión no bizantina, pero es una discusión compleja. Sí. Te agrego una cuestión no menor. Massot, diputado, salió a cuestionar un tema muy importante, que era marco de un acuerdo que habían hecho. Pero además, a ver, en resumida, Nicolás Massot, diputado nacional de Hacemos Coalición Federal. Sí, ayer salió con los botines de punta por una cuestión no menor. La actualización del mínimo no imponible. Ganancias. De ganancias. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se actualiza ese mínimo no imponible? Bueno, se actualizaba de una forma, se iba a actualizar básicamente en septiembre y en enero, pero ahora le comen 2 meses. Con la reglamentación le comen la inflación de 2 meses, con lo cual te reduce la posibilidad de descontar cosas en el impuesto a las ganancias y mete más gente abajo, adentro, digamos. Bueno, muchos cuestionamientos en un ratito, vamos a hablar. Hoy salió indicador de salario y el gobierno gritó gol. Vamos a analizar en detalle el gol. El gobierno grita gol, Hernán Lecher pone el VAR para hacer un análisis un poco más detallado. Perdón, yo sé que el VAR está a la baja, milito el VAR, bien utilizado, pero qué sé yo, es una discusión que nos puede llevar varias semanas de QR y va a ser apasionada, por cierto. 2 temas más. Se habla mucho del decreto 51. Perfectamente puede ser el título de una serie de alguna plataforma, de suspenso. De suspenso y de drama. Decreto 51. Así es. Bien. ¿Qué es esto? Es un decreto que estaría preparando el gobierno a partir de la incorporación de Sturzenegger al gobierno para, entre otras cosas, eliminar varios organismos del Estado. Una advertencia antes que esto sea apertura de QR y ya un hecho consumado. Atención, ciudadanía, con creer que esos organismos no tienen nada que ver con ustedes o con nosotros y nosotras.
Porque claro, te van a hablar de organismos, por ejemplo, que tienen que ver con asuntos indígenas. Bueno, ustedes no serán parte del contingente organizado de pueblos originarios. Otra discusión interesante para dar. Pero cuidado, porque quizás sí son teatreros o teatreras, o son músicos y músicas, y eventualmente llegarán a tocar la puerta, porque son todos institutos u organismos que en momentos de mucha dificultad salen a dar una mano. Por ejemplo, pandemia, el Instituto de la Música, por ejemplo, donde los músicos cobran un mango. Va por eso el gobierno y hay que prestar mucha atención también antes de creer que en realidad lo que se está haciendo es recortar privilegios o recortar gastos que no tienen ningún sentido. Recuerden que la Argentina, por sobre todas las cosas, es la reunión de un montón de conjuntos de personas que hacen determinado tipo de actividad o que pertenecen a algún colectivo. Y otra advertencia más, antes de ir al primer tema de QR, ya nos vamos con Fer Serolini a hablar de la economía real. Le pidieron la renuncia a quien está encargado de los trenes en la Argentina, Luque, de apellido. Algunas disputas internas, también respecto de orígenes, de dónde venía. Más allá de todo eso, lo que cuentan en el gobierno es que la discusión tiene que ver con la seguridad, con los presupuestos vinculados a seguridad. Y es un secreto a voces dentro del mundo de trabajadores del ferrocarril, se sabe que cuando un tren entra a reparación, cuando una formación entra a reparación, no sale. ¿Por qué? Porque no hay plata para la reparación. No sale de los talleres. 1.700.000 personas viajan en los ferrocarriles de pasajeros y hay que prestarle, insisto, mucha atención a ese tema respecto de qué es lo que se está discutiendo y que no quede solamente, bueno, uno más que se va en el gobierno. ¿Por qué se va? ¿Qué discutían? ¿Qué pedían las personas que estaban a cargo de áreas tan sensibles? Hace muy poco chocaron trenes, ¿se acuerdan? A tenerlo muy presente también. Bueno, nos vamos a meter en indicadores del gobierno de Javier Milei, que sigue ostentando la motosierra y con toda razón. Lo vamos a hablar con Quevedo después. ¿Por qué? Bueno, porque una enorme cantidad de personas en la Argentina siguen creyendo que todo sacrificio, que todo esfuerzo va a tener algún sentido eventualmente en algún momento. Motosierra y Javier Milei y nos vamos con Fer Serolini. El chanta ese que decía, no, esta es mucha licuadora y tijerita. No. Es motosierra. ¿Sigue la motosierra sigue o ya se paró? La motosierra no para nunca. La motosierra va a seguir. Pero si no hay más nada para cortar, no, la motosierra ¿para qué la tenés prendida? Y siempre hay algo para cortar. Todo lo que se pueda cortar lo vamos a cortar. O sea, la motosierra no para. La motosierra no para. Estamos todo el tiempo poniéndole combustible. Muy bien, ayer Hernán Lecher dijo lo que viene en la Argentina, qué es lo que tiene en la cabeza Javier Milei, los 8 escalones de Javier Milei. Hoy nos trae Fernando Serolini la realidad, el aquí y ahora. ¿Qué dice, Fer? ¿Por dónde arrancamos? Bien. Bueno, mira, vos sabés que a mí me gusta ver el tema de la bolsa y mucho de lo que tiene que ver con la bolsa termina teniendo que ver con la realidad cotidiana y que, bueno, de pronto se evalúa y el día que pasó algo, ¿no? Que hay un acontecimiento y uno dice, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, uno de los programas que veo es en clave bursátil, que son estos de streaming. Hay un programa que veo ya grabado que se llama Café Económico, que conduce Martín Eduardo Llenero, un muchacho de bigote. Hace poco lo sacamos en GPS. Vos que entendés un montón del asunto, ¿te gusta porque ahí...? No, pero el que me gusta mucho es, hay un economista que entrevistan, que es Matías Batista, es un rosarino que trabaja en Radio Mitre Rosario, tiene una visión de la economía muy interesante porque le da bastante bolilla. Él cruza el tema del campo, porque claro, ¿qué tiene Rosario? Tiene campo, tiene industria y él conoce el tema de la bolsa. Entonces dice, bueno, ¿cómo se puede evaluar a Milei? Y yo dije, este hombre realmente encontró algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a hacer una evaluación de la hoja de ruta de Milei Caputo, dice. ¿Y qué hace? Agarra esto que vemos acá, hoja de ruta del plan Milei Caputo, y dice, vamos a evaluarlo por separado. Él no, como sin ideología, digamos. Veamos cada uno de las áreas. ¿Y qué nos dice después? Bueno, ¿y qué nos dice después? Y hace un semáforo. El primero es el superávit, que es el que tiene a favor. Golazo. Bueno, flecha verde. Pasivos remunerados, que es esta plata. Perdóname, superávit con todas las observaciones que hay respecto a cómo se alcanza, de si es trucho o no es trucho, pero está bien. Pero, por eso, no está en el verde, no ves verde furioso, le pone verde, tiene
caracterizado el verde. Está bien, bien. Después pasa a pasivos remunerados, que sabría explicar mucho mejor Hernán Lecher, que son lo que le da el Banco Central a los bancos, la plata que no presta y que se la fue bajando en porcentaje, se la sacó del Banco Central, ahora la pasó al Tesoro. Lo que el Banco Central le debía a los bancos, que ahora se lo pasaron al que Tesoro. Se lo fue serruchando. Objetivo cumplido, también verde. Verde, bien. Sí. Emisión cero, se lo pone verde, eso se lo pone un poquito verde más intenso. Sí. Acá tiene 3 goles. Estamos sobre 12 elementos a juzgar. Bien. Inflación, sí, le pone amarillo, lo pone amarillo cercano al verde. Porque va bajando, pero la verdad que está volviendo a los números de Guzmán. Y el destrozo que hizo para volver a los números de Guzmán, cuando él generó el pico de diciembre, bueno, es amarillo. Pará, yo voy a poner algún argumento de Milei. Milei dice, bueno, yo llego a los mismos números, pero con una economía saneada, sin verso demagógico. No, porque esto es verdad, dice Milei. Él hizo el 17.000, no está saneada la economía, no existe, no funciona la economía, no hay más economía. Bueno, ahora lo vamos a ver, claro. Bien. Los 17.000 que habla él era porque llevó al 50% a la inflación mayorista en diciembre, cuando la última que dejó Massa era de 11. De 11 a 50. La devaluación de Milei la lleva a 50 y la él... lleva a 50 y después la multiplica por 12 y dice que da eso. Bueno. Cualquier cosa. Bueno, lo pone en amarillo eventualmente porque amarillo. Además hay mucha preocupación por si se le va la brecha y que eso se le vaya Yo al le precio. pongo un punto por verde, medio punto por amarillo y 0 por rojo. Ok, perfecto. Bien, pasa a reservas. Lo pone en rojo. Reservas en rojo, claro. Es Sí, lo que nos hoy venís contando. volvió a vender el Banco Central, casi 40 y pico de millones de dólares. Bueno, reserva rojo. La brecha vuelve casi al 50. Ahora la está domando un poquito, diría nuestro. No, todavía no. Hoy aumentó porque bajó el MEP, pero el Blue quedó arriba. Entonces se hace más grande la brecha respecto por lo menos del Blue. La brecha es un problema, no lo tenés resuelto, por ahora no es gol. Estuvo en 10%, ahí era gol, pero se le volvió al 50%. Bien. Rojo reservas, rojo la brecha, crecimiento económico le pone rojo furioso abajo. Sí, es un rojo. Más abajo creo que no puede. No puede. Inversiones, todavía no entró nada, rojo. Salida del cepo, amagaron, no se sabe cuándo, rojo. Riesgo país, hoy está en pico de nuevo, volvieron a caer las acciones. Hay un momento además complicado porque se suma al despelote internacional que está viendo. La caída de ayer fue la más grande en Estados Unidos desde el 2022, la caída de la bolsa. Entonces se suma un país que está golpeado, eso lo golpea más. Tipo de cambio, ahí lo tenemos. Y claro, el reclamo del atraso. Del atraso cambiario, gente del campo dice, ¿qué tipo de cambio? No hay quien no lo diga, ni siquiera los liberales Bien. que lo acompañaban. Acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, dame una pausa ahí. Hernán, hoy Cristalina Georgieva le dio una palmada a Caputo. ¿Buenas noticias o no? Sí, bueno, en realidad, Caputo tiene intenciones el gobierno de ir a resolver parte de los problemas que estaban acá mencionando, es decir, no tiene dólares. Sí. Y Cristalina Georgieva le dijo, bueno, estamos todo bien. Yo te diría que el comunicado es el mismo, le van cambiando la fecha y más o menos lo mismo. Sí. Es un fondo monetario que, a diferencia de enero, cuando fueron en enero les dio una palmadita, le dijo, no sé, andá y fíjate. Ahora sí lo escucha, pero está lejos todavía de resolver los problemas, sobre todo porque el Fondo Monetario le pide devaluación y el gobierno no quiere devaluación. Bueno, entonces está bien, acuerdo con el Fondo Rojo. Vos encontraste acá, en el ahora trabajo de Matías Batista... Se pasa esto a, si fuera 10 sobre 10, a números. 3,5. No, da 2,90. 2,90 no llegas al 3. En la UBA no pasa. No sé la Universidad de Belgrano, que es donde se recibió Milei, si con 3 te dejaban, creo que tampoco. Fuerte, no. No. Horrible. O sea, vos encontrás, ¿a vos te gustó este trabajo de Matías Batista? Sí, porque el hombre no dijo, bueno, vamos a hacer cada punto, vamos a levantarle lo que está bien y decir lo que está mal. 12 indicadores de los que hablamos todos los días, 3 tenés gol, 1 es una duda, todo lo demás es rojo. Todo lo demás es rojo. Muy bueno, ¿eh? La verdad que es una manera interesante para decir, che, ¿dónde estamos parados? Porque uno, ¿dónde evalúa? Sino que empieza a decir, no, a mí me gusta, porque está bien, está mal. Esto está muy bien. Gracias, Fer. Tiene que ver con esto que nos cuenta Fer Cerolini, este indicador que encontró para saber dónde estamos parados respecto del momento económico del plan de Javier Milei. ¿Con qué? Bueno, ¿y quién reacciona del otro lado? Los trabajadores y las trabajadoras, entre tantos otros sectores. La CGT hoy se manifestó, lo decía recién Martín Granowski. ¿Qué pasó con la CGT, Martín? Escucharon a Hernán justamente en lo que explicaba del tema de ganancias y de las horas extras. Y lo que dijo la CGT es, anunció la decisión de no ir al diálogo social en el que habían empezado a estar
después de la reunión con Julio Cordero, el secretario de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, como ustedes saben, no hay más. ¿Por qué? Por dos cosas de las que hablamos en este programa. Por eso decía que Hernán volvió a mencionarla hoy. Las dos cosas que pedía la CGT para seguir dialogando, era como gesto de buena voluntad, pero además como gesto concreto, es uno, el DNU 70, el DNU con el que gobierna el presidente Milei de diciembre, en realidad fue el lugar donde fue más rechazado es en los juzgados laborales. La mayor cantidad de embargos y cautelares es en los juzgados laborales, justamente, donde lo frenaron. La CGT lo que venía pidiendo, lo contamos aquí, es que el gobierno retire el pedido, retire todas las apelaciones que tiene presentadas como objeto de buena voluntad y diálogo. Está suspendido, pero la CGT quiere directamente que lo saquen. Que lo saquen, exactamente. Y que el gobierno deje de apelar, deje de insistir. Exactamente, claro. que no apele, que directamente retire las apelaciones, que no insista, que se comprometa. Está en la Corte. Claro. Está en la Corte. Tal cual. O sea, movido por el gobierno en la Corte. Así es. Justamente por lo que dice Martín. Exactamente. Porque el fuero laboral es el único que en esto se la jugó, para decirlo de alguna manera. Así es. Es que, perdón, si no perdería su razón de ser. Si se acaba, si no hay más sentido que haya jueces del trabajo... Bueno, por eso... Pero hubo una iniciativa, corregime Irina, hay iniciativas que buscan que el fuero laboral pase a ser un fuero de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por esa razón, hay una iniciativa del jefe de gobierno porteño que lo que quiere hacer en realidad es crear un fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires de manera de atraer a la ciudad, o sea, de vaciar el fuero... De disolver el otro. Claro, exactamente. Y hay una cosa que con lo que decían vos y Fer recién, digo, en realidad el fuero laboral es el fuero que equilibra las dos partes. Las dos partes son asimétricas. Capital y trabajo. Patrón, capital siempre más poderoso que trabajo, casi siempre. El fuero laboral equilibra. Hay que recordar que cuando Macri asume como presidente, habla de mafia directamente, hablando del fuero laboral y de los abogados laboralistas. Es decir, que hay un viejo... Promovió juicios políticos contra los camaristas laborales. O sea, fue... Para decirlo en términos fuerte la calle, ofensiva. quiere cambiar el árbitro, quiere cambiar al referí. Se busca cambiar el referí. O que no haya referí. O que no haya referí y la cancha te quede inclinada. Bien. Es la otra cosa. Y lo que se viene recién tiene relación con... cuando Macri se opone, es justamente cuando uno de los jueces laborales homologa un convenio de la bancaria. Es decir, lo que hay acá es la pelea contra la homologación de paritarias y de convenios. Eso es lo que está en el fondo. Segundo tema de la CGT, que también tratamos aquí, es el tema de ganancias. Sin la reglamentación de la parte laboral de la ley bases no aflojan con ganancias, le dice la CGT al gobierno, de alguna manera, yo no puedo decir técnicamente cómo, pero de alguna manera que favorezca a los trabajadores, tampoco hay diálogo posible. Vamos a ver qué decía Héctor Daer, vinculado a esta decisión que ha tomado respecto de no integrar esa mesa de diálogo con el gobierno. Pero lo que no estamos dispuestos es a sentarnos en una mesa de conversación y de negociación tripartita cuando habíamos quedado en que íbamos a discutir la reglamentación y en el día de ayer ya el gobierno reglamentó algo que también es nocivo de la reforma laboral, como esta figura de que un independiente, o sea, una persona, puede tener 3 colaboradores a los que llaman también independientes. Y en esta reglamentación el gobierno dice, estos 3 independientes tienen que ir al monotributo. Para que seamos claros, un empresario con 3 colaboradores puede ser un importador de aviones, si se les ocurre, para poner un ejemplo burdo. Bueno, eso, y hasta donde uno entiende también, invita a la tercerización. Una gran empresa puede ir segmentando distintos tipos de actividades, las convierte en una pequeña empresa tercerizada y todo eso funciona con colaboradores. Ideas que ya existen y que se ponen en juego. Después es infinito, pues la tercerización de la tercerización. Claro, porque no es que están fomentando claro. porque podrían fomentar la creación de cooperativas. Che, hay uno que es el mayor y después 3 más, 4. Andan queriendo cerrar el INAES. Así que por eso, digo, pero hay formatos previos que ponen en situación de igual a gente que puede tener un negocio en común. Y decir, bueno, nos asociamos de esta manera, inventan cosas raras para quitarle responsabilidad a todo el mundo y pagar menos. La tercerización, lo que se llama subcontratación, es la dinámica habitual que tienen las grandes empresas para... En general las grandes empresas no tienen empleo no registrado, tienen subcontratado.
Vos vas a una planta y hay una persona que hace una misma tarea que otro y uno tercerizado cobra menos, pero sobre todo hay una cuestión de responsabilidad. Este articulado de los colaboradores va asociado a la eliminación de un artículo que es la responsabilidad solidaria de la empresa madre respecto de la tercerizada. Entonces a vos te van a echar y la empresa madre no se tiene que hacer cargo. Este es el tema central. Cosa que sí ocurre. Hoy es obligatorio por ley. O que ocurría hasta esta sanción. Exacto. Y que resguardaba el derecho del trabajador. Una mención, esto no es ser antiempresa, ¿eh? Esto no tiene que ver con creer que los empresarios son el mal de un país, no, todo lo contrario. Tiene que ver con lo que decía Martín, que la cancha esté un poco menos inclinada en general entre la fuerza que tiene para imponer sus condiciones las grandes empresas por sobre todas las cosas respecto de los trabajadores. Interesantísimas discusiones que tendremos. En un ratito hablamos de salarios, ya a continuación analizamos con Hernán Lecher qué es lo que está pasando con los salarios que tiene que ver con esto. Bueno, Irina, a ver, el gobierno sigue negándose a aceptar lo que le dice la justicia respecto del tema alimentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, hoy hubo una nueva resolución del juez de feria, de Martín Cormick, que ya que el Ministerio de Capital Humano le dijo que no iba a responder en las 48 horas que le había dado para que acredite cómo está cumpliendo con la entrega de alimentos, bueno, Cormick le vuelve a decir no, o sea, rechaza ese planteo contra el plazo de las 48 horas y además medio que los trata de un poco de ignorantes, porque le dice, usted se está refiriendo a una cosa que está planteada en la cautelar que se dictó en líneas generales antes de la feria, pero yo le estoy diciendo que usted ahora me tiene que mostrar esto, cómo está cumpliendo ya la medida cautelar. Bueno, debes estar mareado a esta altura del partido. No tengas dudas. Bueno, yo también estaba un poco mareada, pero traté de ordenar la situación y descubrí algunos numeritos que son interesantes, sacando las cuentas, a ver cuál es el estado de situación, ¿no? Acá hay una cosa concreta. Capital Humano, el ministerio que conduce Sandra Petovelo, sí, no está queriendo cumplir con las medidas judiciales que le indican que tiene que garantizar el derecho a la alimentación. ¿De qué manera? Enviando alimento o fondos públicos fondos públicos, en realidad son las dos cosas, a los comedores populares, que son comedores que además muchos de ellos dependen de las organizaciones sociales. Y esta es la parte que al gobierno no le gusta. Lo han dicho expresamente, incluso en alguna presentación, con el argumento de que no quieren intermediarios, pero después como ellos ponen intermediarios, como la Fundación Conin, también la propia justicia les ha dicho, bueno, ustedes tienen sus intermediarios, nosotros estamos validando la existencia de comedores. Bueno, hay dos grandes causas judiciales que atañen a este tema y que dejan en evidencia la decisión política del gobierno de no entregar alimento para los barrios, básicamente para los barrios populares. Una es la que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanelo y la otra es la que se tramita en contencioso administrativo y esa es la que nos trajo hoy esta novedad. La pregunta es, bueno, ¿cuántas intimaciones tuvo hasta ahora Capital Humano que no cumple, ¿no? Porque esto es lo que te muestra de alguna manera el carácter sistemático de la falta de respuesta, ¿no? Qué interesante esto que nos traes, Irina. A ver, ¿cuántas veces no le hizo caso al Poder Judicial en un país donde hay que respetar las instituciones, donde la República, donde la seguridad jurídica y coso? A ver, ¿cuántas veces no le hizo caso a la justicia el gobierno de Milei? Sandra Petovelo en particular. ¿Y cuántos jueces, no? Dale, ¿Cuántos jueces dicen que está incumpliendo? Mira, hay 9 jueces en total que plantean que Capital Humano no está garantizando el derecho a la alimentación. 9. ¿Por qué son 9 jueces? Porque ha habido distintas apelaciones del ministerio, entonces estuvieron interviniendo camaristas, no solamente jueces de primera instancia. Y en las cámaras a veces hay más de un juez, por supuesto. Exactamente. ¿No? Hay 2 o 3. Bueno, Sebastián Casanelo, juez de Comodoro Pi, firmó 4 intimaciones dirigidas a Capital Humano, en este caso para que presente un plan de reparto de los alimentos que tiene acopiados en dos galpones. Con todo respeto, flaca, repartí la comida. Flaca, repartí lo que tenés ahí. Hay gente que tiene hambre, esto funciona de esta manera, no lo inventaste vos, no lo inventamos nosotros, viene de hace mucho tiempo, es lo que contiene a población que ha sido vulnerada por distintas razones durante demasiado tiempo. Repartí la comida. 4 veces se lo dijo. 4 veces. Bien. La primera fue la que fue confirmada por la Sala 2 de la Cámara Federal. 3 jueces
avalaron lo que decía Casanelo y además advirtieron que se estaba incumpliendo la garantía del acceso a la alimentación, la garantía constitucional. Eduardo Fara, Roberto Boico y Martín Irurzun, cada uno con sus argumentos, pero terminaron todos diciendo exactamente lo mismo y avalaron la medida lo que dijo de Casanelo. Sí. Bueno, ¿qué otros jueces se expresaron sobre esto? Cada vez que ven cámara es que el juez que estaba ahí abajo dijo algo, alguien apeló y el jefe, si el superior de ese juez que había dicho algo, le dice, tiene razón. Lo que le están diciendo tiene razón. Ahí tenemos Cámara de Casación Penal Federal. Claro, van a casación porque no les gusta el fallo de la Cámara Federal, el que mencionábamos recién. Que está bien, tiene derecho a apelar. Tiene todo el derecho del mundo a apelar. Este es el camino correcto y legal. Sí. Tiene derecho a apelar. El argumento siempre fue el mismo. Esto es un tema no judiciable. El Poder Judicial no se puede meter en la política alimentaria que decide el gobierno. Casanelo le decía, yo no le estoy diciendo la política alimentaria, le estaba diciendo, usted tiene comida guardada que se le está por pudrir y hay comedores que son acá querellantes que están diciendo que no reciben el alimento. No me meto con su política alimentaria. Repártala como quiera, pero repártala. Repártala, muéstreme su plan y después continuamos. Bueno, y está analizando en el mientras tanto si hay algún delito, si se incumplieron los deberes de funcionario público, si hubo un abuso de autoridad, entre otras figuras, ¿no? Van a la Cámara de Casación. Alejandro Elócar, Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci vuelven a decir lo mismo. El juez Casanelo tiene razón. Entregue el plan de reparto de los alimentos. ¿Qué hizo hasta ahora Capital Humano? Repartió la leche en polvo que se estaba por pudrir ahora en el mes de julio. Repartió algo de harina que también estaba al borde. Y lo demás dice que se lo va a mandar a escuelas. Bien. Insisten con que no van a mandar a las organizaciones sociales. Y después tenés dos jueces del Fuero Contencioso Administrativo, Walter Lara Correa, que fue el que dictó la medida cautelar antes de la feria. Muy interesante, porque ahí le dice al gobierno, usted tiene una política pública. No me voy a meter con su política pública. Otra vez. Cúmplala. Usted tiene 3 programas para garantizar el derecho a la alimentación. Oiga, ya cansa. Agarre alguno de los 3 programas que tiene para repartir el Morphy y repártalo. Exactamente. Qué Fer. Y vino un juez de feria, termino esta parte de la historia, como quienes impulsan esa causa, que son el Centro de Estudios Legales y Sociales y la UTEP con Juan Grabois. Después se sumaron otras organizaciones. Le fueron a decir al juez de feria, por favor garantice que se cumpla esto. Martín Cormick, que es el juez de feria, intimó a Capital Humano. Capital Humano se quejó y por eso hoy tenemos una nueva resolución. 6 intimaciones en total y además 2 denuncias penales que están derivadas de la situación irregular de compra de alimentos. Por cosas que hemos contado en este programa, un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos y otro con una licitación con el PNUD. Perdón. Sí, Fer. No, en Estados Unidos esta semana liberaron a una mujer que estuvo 43 años aparentemente presa por algo que no cometió. Era una muchacha con problemas mentales, fue detenida 43 años. Y se hizo toda una revisión del caso y ordenan liberarla. El fiscal de Missouri no la quería liberar. Decía que para él no era así. Bueno, acá yo esta semana, lo leí en Infobae, esta semana el Departamento de Correcciones de Missouri confirmó que la exconvicta fue liberada a las 17. A la hora 17. 10 minutos antes que la orden judicial exigiera su liberación o el juez declararía a Bailey, que era el fiscal, en rebeldía. Digo, hay un momento que a Petovero le tiene que decir, usted hace esto, va en cana. Es así, basta. A ver qué decís. Como en las películas. La pregunta de Fer es, ¿cuánto margen tiene una funcionaria para desconocer tantas veces? Cuando vos te citan como testigo o testiga a la... Podés no ir, no podés no ir, pero no importa. 2 veces no vas. A la tercera, fuerza pública, ¿no? Bueno, no sé, debe haber regla de juego en esto, ¿no? Sí, no es lo mismo, pero sí puede, y esto se lo advirtió el juez Casanelo, sí la pueden imputar por desobediencia. Eso puede ocurrir. También las partes la pueden denunciar por desobediencia. Y también podría el juez decir, bueno, agarro yo, pónganse en fila acá los comedores y la reparto yo con el ejército. Bueno, pero ahí viene la cuestión que le van a decir que se está metiendo en lo que tiene que hacer. Sí, que se metan, viejo, se tiene que meter la gente en algo. No puede ser que hay formas. No, sí, pasen hambre a ver si la forma de... No, pará, dame un segundito. Pará, no estamos alivianando la situación. Hace 2 meses venimos hablando de este tema y la banca van corriendo los... No, está bien.
bien. Lo que No, quiero 2 decir, meses que está que la comida se pudre. pero pará, digo esto, no nos estamos riendo de la situación, al contrario, estamos subrayando cuál es el posible delito. Lo que digo es, hay maneras, hay formas, uno va con una carga de cosas, pero está bien. Bueno, si fuera un hijo de vecino, lo agarran de los pelos, lo llevan y dice hágalo. Y como es esta señora que no se sabe... Bueno, no sabe es interesante para jugar las dobles varas también. Es real lo que dice Fer en ese sentido, la doble vara existe, hay tribunales además que son expertos en aplicarla. Acá tenemos excepciones de jueces que están pidiendo que se garantice un derecho. Bueno, hay que ver, todavía hay margen para que algo suceda, digamos, o que la denuncien a ella, no te digo que vaya presa, pero alguna consecuencia puede llegar a tener. Ella y los funcionarios que son responsables de esta política. Gran trabajo, Irina, siguiendo este caso, insisto, para tratar de que observemos cuál es el grotesco de esta situación. De fondo, gente que tiene hambre, pibes y pibas que tienen hambre, y esos alimentos deberían estar allí. Les decíamos en el arranque del programa, hoy el gobierno gritó gol y lo que vamos a hacer es invitarlo a Hernán Lecher de que haga de bar. ¿Por qué gritó gol? Bueno, con este tuit, por ejemplo, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Evolución de distintos indicadores de salarios. Esto es del INDEC, es oficial. En mayo, el nivel general de salario subió 4% en términos reales. El presidente de la Nación también hizo un retweet de una de las personas que tienen trabajando en Casa Rosada, que se ocupan de poner intensas las redes. El presidente retuitea y efectivamente dice, para los que no la ven. O decía, creo, los medios te van a decir que esto no existe, no te lo van a contar. Que hay un aumento real de salarios en mayo, Hernán, ¿no? Efectivamente, en mayo, son los últimos datos del 4%. Conocidos. Hoy se publicó el dato del INDEC que da cuenta de los 3 segmentos que mide el INDEC, que son básicamente el salario registrado, privado, el no registrado y el público. Los 3 le ganaron a la inflación. Vale la pena recordar que la inflación de mayo fue 4,2. Entonces, tuviste mucho margen, o cierto margen, para ser preciso, para que recuperaran el salario perdido. Efectivamente, en promedio es aproximadamente el 4%. Yo te diría que tiene que ver con la inercia de cómo venías discutiendo la cuestión paritaria. Vos venías discutiendo con una inflación que en los meses anteriores venía en 8,8, bueno, y lograste de alguna manera ganarle ese diferencial. O sea, el dato está bien, el dato es correcto. Sí, claramente. En mayo, salarios registrados. Exacto. Ahora vamos a ver igual la gráfica porque es muy ilustrativa. Hay que decir que el mes siguiente la inflación fue 4,6. Con lo cual ya no, y la inercia probablemente no sea la misma. Pero al margen de eso, vamos a ver la gráfica, porque la gráfica es ilustrativa, ahora vamos a los datos precisos, pero si vos mirás, es algo que venimos diciendo, yo ya dije 1000 veces que esto podía pasar, pasó acá, se estabilizó, ¿Qué podía pasar? bajó, sube, que haya esta curvita al alza. Que haya acá subió, acá bajó, acá subió, quizás acá sea así, quizás hacia así, quizás hacia así. Sí, puede pasar. Ahora la L está acá, tengo 4 L's acá. ¿Y qué quiere decir eso? Que no hay recuperación a la etapa previa. Fíjate que la etapa previa no es un punto, es un periodo largo. Estamos desde diciembre del 19 estabilizados en una línea que está por acá y cualquiera de los salarios que tome están muy por debajo. En promedio, 13 puntos por debajo. 13 puntos. Es el promedio del registrado, del público y del no registrado. El no registrado 22, pierde como en la guerra. Sí. ¿No? Pierde como en la guerra. Es la línea azul, por supuesto la que va más bajo, ¿no? Claro, con lo cual, de nuevo, ¿el dato es real? Sí. Ahora hay que ver la gráfica para tratar de identificar. Lo mismo pasa con la actividad. ¿Viste que la actividad se recuperó 1,3? Y bueno, vieron, ya está. No, paren, mirá la gráfica y hay una L. Pero perdón, puede ocurrir que el mes... A ver, la pregunta entonces es qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Vos decís, ¿puede ocurrir no puede que siga subiendo? Sí. Sí, a mí me parece muy improbable con un gobierno que básicamente no tiene vocación de que los salarios le ganen la inflación, porque, por ejemplo, impulsa ganancias y porque, por ejemplo, y te paso al tema siguiente, me das el pie, pretende o impulsa los viejos tickets canasta. Vos y yo, que somos medio viejos, sabemos de qué estamos hablando y le pregunté a algunos pibes jóvenes y no sabían qué era el ticket canasta, así que venimos a contarles de qué se trata esta cuestión del ticket canasta. Mirá, 1989 arranca el gobierno de menemismo y se impulsa el mecanismo de ticket canasta, que en la práctica, ¿qué es? Es, yo tengo una parte de mi sueldo y una parte de ese sueldo la cobro con un ticket, con un vale para comprar alimentos. ¿Bien? Y acá abre un abanico de problemáticas o de negocios, para ser preciso. El primero de ellos es, yo tengo el vale,
entonces iba a comprar a X comercio. Si el comercio no me tomaba el vale por el 100%, mi salario bajaba. Primera cuestión. Segunda cuestión y muy importante. Yo compraba 100 pesos de yerba. Bien, el comerciante agarraba el vale, se daba vuelta y lo iba a cobrar con la empresa dueña de los vales. ¿Y qué le decía a la dueña de los vales? No te doy 100 pesos, te doy 95. ¿Se entiende? Había un negocio financiero, si querés, atado a que el que emitía el ticket después no te pagaba en efectivo lo mismo. Bien, y el tercero y más importante, y acabamos, es las cargas sociales bajaban sensiblemente porque el ticket canasta no paga contribuciones patronales. Bien, y acá se abre un abanico de cuestiones. A ver, yo cobro un sueldo de 100, me retienen 17, entonces cobro 83. Y el empleador tiene que pagar, en ese momento tenía que pagar 23 pesos, tenía que pagar 33, después de Caballo lo bajó a 23. Bueno, 23 pesos. En el ticket canasta no los pagaba, era 0. Entonces se hacía un negocio fantástico. Por eso les interesaba, ¿no? Vamos un segundo acá, les interesaba esto de eliminar las contribuciones patronales. Entonces, había un negocio asociado a evitarme pagar contribuciones patronales, que es Sturzenegger vuelve a retomar ese negocio histórico. ¿Cuál es el impacto negativo? El impacto es básicamente sobre las jubilaciones. Yo no te pago la jubilación. Dentro de 6 meses voy a estar discutiendo el sistema previsional privado porque no me va a alcanzar la plata. El ticket canasta no te reconoce horas extras, aguinaldo, indemnización, adicionales, vacaciones, nada. Perdóname, ese negocio del que estás hablando, ¿quién se lo lleva? ¿Es un negocio para quién? No, ese negocio en realidad es un ahorro para el empleador. Para el lado del empleador. Es una baja de contribuciones patronales. Bien. En aquel momento terminó muy mal, y te lo digo muy resumidamente, pero es importante, porque básicamente las empresas de ticket canasta fueron a ofrecerle una coima a Recalde. Héctor Recalde. Sí. ¿Sabes qué le ofrecían? 3 opciones. Al hijo, no muy a interesante. Héctor, al hijo. No, a Héctor, a los dos en realidad. Porque a Héctor y a Mariano. A los dos hacen una cámara oculta y reciben a la empresa. Le ofrecían 3 opciones. Una se llamaba bicicleta, que era cajonear el proyecto y no aprobarlo, pero dejarlo ahí, no hacer nada. Y le pagaban, escuchá bien, $20.000 mensuales. Se aceptaban. ¿Escuchaste bien? ¿A Héctor Recalde? Sí. La segunda opción... Que denuncia a Héctor. Sí, la segunda opción la llamaban pick-up. ¿Cómo era? Aprobamos el proyecto así como está y discutimos cuánta te llevas. Y la tercera, que llamaban avión, era aprobamos un proyecto donde el ticket canasta sea obligatorio y vos te llevas, escuchá bien, $20 millones. 20 millones, sí me acuerdo. Tremendo. Terrible. Hay negocio ahí. Claro, Héctor Recalde era diputado y Mariano en ese momento trabajaba en el estudio. Exactamente. Entonces, y la hay rechazaron. un negocio. Y la rechazaron, digo, aclaremos, ¿no? Sí, después se cayó Obviamente. todo el esquema porque evidentemente la Cámara era verdad. Los tipos, no sé si fueron presos o no, pero esto no resistía análisis. Esto es lo que vuelve, esto es lo que quiere volver. Sí, además te comen todo. Acá perdés salario porque si te tomás las vacaciones no te las calculan, o el aguinaldo, no te las calculan sobre el valor que tiene el ticket. Lo que te dieron en ticket canasta, eso no cuenta. No cuenta. Bien. Bueno, y te cierro una cosita muy cortita, complementario de esto, si querés, del mundo del trabajo, en este caso de los trabajadores pasivos, cómo el gobierno en la actualidad recorta, si querés vamos a la última placa, muy resumida, cómo recorta lo que tiene que ver con el salario, con las jubilaciones. Si vos te fijás, el bono quedó congelado, este es el shade. Alguna vez dijimos acá, miren, le van a meter la mano en el bolsillo a los jubilados porque el bono va a quedar congelado ad eternum, 0%. Las jubilaciones aumentan 67,6%, pero para el jubilado de la mínima aumentaron solo 44,5%. El más afectado es el de la mínima. Sí, ¿sabes cuánto debería cobrar de más acá? ¿Cuánto? 50.000 pesos. 50.000 mensuales. Si se hubiera actualizado el bono. Sí. 50.000 pesos, 47.320 es lo que pierde. Al final la todo casta tenía PAMI nomás, ¿eh? Y PAMI era de la mínima. Y era de la mínima. Era jubilado de la mínima. ¿Qué porcentaje Tremendo. son jubilados y jubiladas de la mínima? 60% tiene la mínima. Está bien si yo digo, podemos volver y ya cerramos, prometo que ya cerramos, pero este es esto que está contando Hernán, a la primera placa, perdón, Woody. Esto que está contando Hernán es el chiste, es la esencia de todo esto. Cuando se habla de la modificación de los precios relativos, creo que Serenellini, el secretario de prensa, dijo reacomodamiento de precios o reacomodamiento de costos o de consumos, etcétera, etcétera. El gran chiste de todo esto era que la recesión
y que la baja de salario fueran la fórmula eficaz para bajar la inflación. Nos vamos, nos comemos la curva, seguimos en la foto, seguimos la pelota se va con la inflación, que efectivamente baja, pero claro, baja porque no hay guita para convalidar precios más altos. La razón tiene que ver con la baja de salarios, con la recesión. Para decirlo de otra manera, si realmente los salarios estuvieran a punto de ganarle a la inflación o le ganaran a la inflación en la serie, el plan no funciona, se cae el plan. Esta es la trampa. Te quiero hacer esta pregunta, Hernán. El gobierno festeja que le ganaron en mayo los salarios 4% a la inflación, con toda esta serie que lo explica, como muy bien decías, difícil que recupere. Para hacer eso, para bajar la inflación, el gobierno interviene, que es acortar la brecha. La brecha, sí. Interviene con dólares en el mercado de cambio. Sí. Es decir, el gobierno interviene con dólares para poder acortar la brecha, para que no suba la inflación, para que suban los salarios. Sí, no sé si para que suban los salarios. Para bueno, que está bien, para que baje la inflación. Sí. Y como consecuencia pasa esto. ¿Eso es lo que decía que iba a hacer en campaña? ¿O logra este objetivo haciendo todo lo contrario que dijo que iba a hacer, en términos de intervenir, por ejemplo, en el mercado de cambio? La intervención, claramente, ya la palabra intervención no va con los libertarios. Así que ya ahí la chocamos. Pero yo... O sea que no está mal si yo digo que para festejar, para hacer el gol que hoy el gobierno festeja, hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Hizo lo contrario. Bien. Y yo permitíme dudar de que esto realmente tenga una recuperación en el tiempo, por algo que vos decías. Si los trabajadores recuperan poder adquisitivo, en un esquema absolutamente liberalizado, lo único que va a pasar es que aumenten los precios. Y el esquema no va a funcionar. Gracias, Hernán. Bueno, ¿se acuerdan cuando discutíamos la ley Bases y todo lo que pasó en el Congreso? ¿Qué era lo que señalábamos? Bueno, una enorme cantidad de diputados y diputadas que decían esto es una barbaridad. La verdad, no podemos creer que el presidente diga estas cosas, que haga semejantes proyectos, que nos patoteen, que nos digan ratas, nido ratas. No puede ser, pero acá tiene mi voto. Acá tiene las herramientas porque usted ganó una elección. A mí, no sé, no me votó nadie, caí medio del cielo, yo no tengo representación, acá tiene las herramientas, pero qué bárbaro lo que está haciendo. ¿Se acuerdan que les decíamos, che, qué va a pasar con esto? Sobre todo un elemento, facultades delegadas, por ejemplo. Bueno, a partir de los fondos reservados para la CIDE, Margarita Stolbizer, diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, una de las diputadas que decía todo esto, vos la escuchás a Margarita Stolbizer y decía, che, no va a votar. Mirá todo lo que dice este gobierno, poco menos que no es un gobierno democrático, y casi que le está por hacer juicio político a Milei, si vos la escuchás a Margarita Stolbizer. Bueno, vean esto. Vean lo que decía Margarita Stolbizer respecto de los fondos reservados de la CIDE. Es realmente un gobierno que viene diciendo que no hay plata, que nos dijo degenerados fiscales cuando fijamos apenas una fórmula de movilidad para que los jubilados no pierdan con la inflación, que quiso atacar a las universidades y mandarles auditorías y ahora ellos se asignan recursos reservados, ¿no? Realmente es una brutalidad también esta cuestión de fondo, más allá de los aspectos formales, constitucionales que te decía antes, esto que ya es una cachetada para la gente que sufre privaciones, han cortado programas sociales indispensables de provisión de medicamentos a gente con enfermedades terminales, programas alimentarios, dejaron vencer los alimentos. O se está por pasar al Frente de Izquierda, o a Unión por la Patria, porque todas esas cosas que hace el gobierno y que Margarita Stolbizer dice y denuncia, se han hecho con la caja de herramientas que se le han ofrecido en el Congreso. Está Eduardo Valdés con nosotros, diputado nacional de Unión por la Patria. Eduardo Valdés además integró la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y hoy eso está en discusión a partir de lo que dispara el enojo de Stolbizer, que tiene que ver la asignación de 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches. De todo lo que escuchaste, lo que quieras y después te preguntamos puntualmente. No, bueno, a ver, Milei dijo el día cuando en septiembre, antes de las elecciones, odio el Estado, y lo dijo en la Cámara del Petróleo, delante de todos los dueños de las empresas productoras de petróleo, que él odiaba el Estado y que por eso lo tenían que votar, porque el Estado era asesino y él lo iba a destruir. O sea, no lo dijo solo esa vez, pero después lo siguió diciendo, y de esto no hay duda que es muy grave, es muy cruel lo que sucede. Yo los escuchaba a ustedes, es cruel con los que necesitan la comida, es cruel con las personas con discapacidad,
es un acto de crueldad con los que cocinaban en los comedores comunitarios que no saben ni cómo funciona, pues son gente muy solidaria la que se presta para hacer eso y terminan siendo delincuentes. Ahora inventan radiografías de un perro para denigrar a las personas con discapacidad, que, quiero decir, eso fue denunciado, sucedió en una provincia gobernada por el radicalismo, en Corrientes, en la ciudad de Goya. Un médico de Goya hizo eso de la radiografía del perro. Pero no pasó. No. Y la administración del Andís del gobierno de Alberto Fernández fue quienes desestimaron eso y lo denunciaron ante el fiscal Marijuán. O sea, Marijuán entiende estas causas porque es el fiscal que tiene como materia, creo, el área esa de discapacidad, pero la denuncia vino del gobierno anterior. Han agarrado todo eso diciendo que ellos hicieron la auditoría, no hicieron ninguna auditoría, la auditoría es del gobierno anterior, y los que levantamos la voz por las personas con discapacidad, ahora nos quieren endilgar que dimos pensiones. Pues miren, yo les pido, por favor, húrguennos a todos. Yo no entregué nunca en mi vida una pensión, ni por discapacidad, ni por... Pero húrguennos, porque nos amenazan, ahora bajo el área de Santiago Caputo, por medios de comunicación, siempre ese grado de crueldad venía de antes de votar la ley base, y sigue, y va a seguir, y ahora va a plasmarse con esos fondos que, quiero decir, los fondos reservados fueron suprimidos en el año 2014 en el gobierno de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli de interventor, volvieron en el gobierno de Mauricio Macri, los fondos reservados, y fue Cristina Camaño y Alberto Fernández que lo volvieron a prohibir. ¿Está mal que haya fondos reservados? Es decir, un organismo... Está mal, claro que está mal. Déjame formular la pregunta. Un organismo de inteligencia que eventualmente tiene que trabajar por debajo de los radares para ser eficaz, creo yo. ¿Está mal que tenga fondos reservados? Yo creo que han sido muy eficaces los últimos 4 años, al punto que se descubrieron cosas bravas, como el grupo Mario Bros, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y que fueron hechos al amparo de los fondos reservados. A ver, la causa AMIA. La causa AMIA no se investigó nunca llegamos a una verdad por los fondos reservados, precisamente, que le pagaban a uno para que diga que la Traffic o que la policía bonaerense. O sea, los fondos reservados, las coimas del Senado, fondos reservados, o sea, los fondos reservados nos retrotraen a lo peor, a las servilletas de los jueces, Irina. O sea, con eso se hace todo con fondos reservados. Entonces, a ver, me gustaría los que propios agentes de inteligencia no lo quieren, Quiero contar. O sea, ¿por qué? ¿Con cuando qué argumento? nosotros en la bicameral de inteligencia le tomábamos, ustedes pueden acceder, se tomó conversión taquigráfica los testimonios. Claro, porque los mandan a hacer actividades que los tipos no quieren. ¿Vos qué crees que puede pensar el agente del grupo Mario Bros que lo mandaron a espiar a la hermana de Macri? El tipo decía, pero ¿quién me manda acá? Si gobierna Macri y yo lo tengo que ir a espiar a la hermana. Lo decían ahí, nos lo declaraban. Y después lo dejaron a ellos como cuentapropistas. Fueron ellos los que fueron. ¿Quién va a ir a espiar a la hermana de...? ¿Me entendés? Que por ahí... Yo quiero creer que ni Macri sabía, pero alguien la quería espiar a la hermana. Eso era con Macri presidente. Con Macri presidente. Y vos decís que eso es con fondos reservados. Si no hay fondos reservados, no se hacen esas cosas. Claro, no se justifica. A ver, habló Miguel Ángel Toma sobre este tema. Quiero que escuches con atención, porque dice algo bastante grave en términos de la responsabilidad de gobiernos anteriores y gobierno del peronismo sobre la agencia de inteligencia. Dale. 100.000 millones de pesos es poco para reconstruir una estructura de inteligencia que ha sido destruida sistemáticamente por el kirchnerismo. El kirchnerismo, en la medida en que la inteligencia civil era una piedra en el zapato, porque apoyaba a Alberto Nisman en la investigación del atentado a la AMIA y a Irán y a Hezbollah, y en aquel momento el gobierno quería realinearse con Irán a través del famoso memorándum,
bueno, terminó destruyendo a los mejores oficiales en una purga terrible allí en el 2014 y terminó asesinado a Alberto Nisman. O sea, no jugaban con chiquitas en la destrucción de estos elementos, ¿no? Bueno, Miguel Ángel toma, entre otras cosas, básicamente dice, confirma algo que la justicia hasta ahora no, que el memorándum era un intento de pactar con Irán y que en ese contexto asesinaron a Nisman, que creo que eso tampoco está incluso en el probado. DNU último, el DNU sobre la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, habla de la muerte, no habla de suicidio, pero no habla de asesinato. Pero a ver, lo que dice, ya que me lo que dice sacás Toma el es tema, que... permitime, sí. te voy a dar Nisman una tenía un opinión. montón de fondos. Nunca le faltaron fondos a Nisman para manejar. La verdad que No, eso bueno, no sé de qué habla. yo creo que Nisman hizo abuso de los fondos Por eso, reservados, pero está diciendo que le cobraron. Nisman O sea, era lo fiscal, un momento. Sí, sí, por eso, pero le dieron Nisman era fondos, pero fiscal. tenía unos fondos especiales que podía manejar por la causa Por AMIA, la, nunca le por la cortaron. causa AMIA Tenía más y dinero se de lo que... encontraron además algunas irregularidades Sí, con sí, sus por cuentas eso, pero en no sé de Venezuela. qué aparecieron fondos en Estados Sí, Unidos sí, en por una eso. cuenta que disputaba su madre con su exmujer. Pero es interesante porque puede ser una derivación del uso de esos fondos. Pero globalmente lo que dice Toma, el kirchnerismo destruyó la inteligencia. Mira, yo voy a decir una cosa, permitime porque mucho no sale. Yo acompañé al presidente Alberto Fernández al viaje a Israel cuando se cumplió el 75 aniversario del Holocausto. ¿Se acuerdan? Enero del 2020. Recién había asumido. Fue el primer viaje al exterior. Todo lo que yo digo es público, hubo periodistas que lo vieron. El presidente le planteó al primer ministro israelí y al presidente de Israel en 2 reuniones por separada que había 2 embajadores de Israel en la Argentina, Daniel Gassit en el año 2010, que estaba en ejercicio de la embajada, estaba en actividad, que dijo que los que pusieron la bomba en la embajada de Israel estaban en otro mundo. Israel ya había hecho justicia. Y el embajador Isaac Avirán, en el año 2013, a la Agencia Judía de Noticias, que había sido embajador de Israel en Argentina en el año 94, cuando fue la bomba en AMIA, dijo, los que pusieron la bomba en AMIA están en otro mundo, Israel ya hizo justicia. Entonces el presidente le pidió al primer ministro y al presidente de Israel que nos ayudaran porque era tema prioritario para él poder dilucidar quiénes fueron los que pusieron la bomba, tanto en el tema de la embajada como que estaba ahí la Corte Suprema de Justicia, que es el único juzgador, no lo ha resuelto, está abierta la causa esa. Y bueno, le sorprendió al presidente de Israel, yo estuve en esa reunión con el presidente de Israel, me acuerdo estaba Axel Kicillof junto con el presidente, estaba el secretario general de la presidencia, Vito Velo. Le sorprendió positivamente y no esperaba que un presidente de Argentina le llevara esa agenda. Y le prometió que iba a investigar, que iba a buscar la información y que con gusto se la iba a proporcionar. El primer ministro Netanyahu se quedó gratamente sorprendido. Esa fue una reunión ya en la casa de Netanyahu, los 2 matrimonios nada más. Pero Román Lechman, que accedió a la información de Netanyahu, lo cuenta en la crónica en ese momento en Infobae, que le quedó muy gratamente sorprendido el primer ministro Netanyahu, porque por primera vez alguien liderando el gobierno argentino quería ir al fondo de este tema. Y le prometió que iba a hurgar la información y se la iba a proveer. 7 días después volvimos, ya habíamos vuelto a la Argentina, 7 días después de que ya estábamos acá, el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, se comunica con Argentina y dice que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, lo llamó y le contó que el primer ministro Netanyahu le había hablado telefónicamente con el presidente Trump, que no era el único jefe de Estado que no había viajado a ese evento, y que estaba gratamente sorprendido con el presidente de Argentina de la agenda que le había llevado. ¿Qué nos querés decir con todo esto? ¿Qué quiero decir? Que fue que el gobierno fue a fondo para querer resolver esa situación. Nunca le dieron igual los datos. No, pero lo que es cierto es que... Porque además sería confesar, porque si murieron murieron sin juicio es otro crimen. Todavía, y no sé, todavía no le dieron... No, dicen ellos. Pero debo decirte que 3-4 meses después sale un periodista, el corresponsal del New York Times en Israel,
escribe en el New York Times y en el diario El País el informe de la Mossad sobre la AMIA y sobre la Embajada israelí. Ahí habla que no hubo conexión local. Eso lo dice el informe. Y tampoco piensan que intervino Irán. Eso lo dice Eduardo, este hombre. Por supuesto, esto es interesante y siempre da para seguir. No, te escuchamos digo, y tenemos mucha información. Y está claro que llegamos acá vinculado con la función de inteligencia. ¿Qué es lo que más te preocupa de lo que porque a veces los organismos de inteligencia no quieren que llegues a la verdad, quieren que no accedas a la verdad. Me pareció importante contar esta anécdota porque fue de jefe de Estado a jefe de Estado para llegar a la verdad. Porque lo que me llamó la atención es por qué la justicia argentina no lo citó a los dos embajadores en el momento que correspondía, porque lo dijeron en Buenos Aires, no lo dijeron en Israel. Y entonces, o el fiscal Nisman, que estaba vivo en ese momento y tenía la investigación de AMIA. Eduardo, reitero, integraste la Comisión Bicameral de Inteligencia, está en discusión quiénes son las autoridades fuertes internas del gobierno, por otra parte, en ese sentido. ¿Qué es lo que más te preocupa del rediseño de la agencia de inteligencia que decidió el gobierno de Milei? Bueno, mira, no es solo el rediseño de la agencia, también esto de las redes sociales, que eso funciona en la propia Casa Rosada, ¿no? No funciona, o sea, hay como nuevas formas de amedrentamiento de personas. Mi solidaridad con el Topo Rodríguez y con quienes permanentemente sufren esas agresiones solamente al propio López Murphy. Permitime saludarlo hoy, ha perdido una hija y que ha sido también víctima de esa cosa de las redes sociales. Yo espero la ley, yo saludo que Margarita Stolbizer, quienes han acompañado ese proyecto de ley, yo lo voy a firmar, las voy a acompañar. Me parece importante que sean todo el arco político el que repudie este tema. Vi que firmó también Massot, que firmó también Monzó. ¿En repudio de qué? Perdón, contale. No, que no están de acuerdo con los fondos. Con los fondos reservados. Entonces, a mí me parece que es importante que sea todo el arco parlamentario, que sea todo el más amplio arco parlamentario. No que vayamos firmando proyectos de a uno. A mí me gusta más firmar proyectos entre... este es un momento de diálogo político, me parece. Yo no quiero más leyes bases ni DNU 70. Creo que nos vamos... Algunos lo van viendo en este tiempo, no lo veían en otro momento. Yo no soy un iluminado que lo vi antes. Yo creo que es importante hoy que juntos reflexionemos con otros para terminar con el DNU 70, con la ley esta de inteligencia que pretende legitimarse con estos millonarios fondos de reservados que no le hacen bien a la salud institucional. Yo creo que por ahí va el camino. ¿Qué pasa, Eduardo, si consiguen muchas firmas? O decir, si la manifestación del Congreso es contundente respecto al rechazo a esto y el gobierno insiste, ¿qué ocurre ahí? Bueno, en términos políticos, vamos a ver. Porque el gobierno parece siempre, cada vez que se lo desafía, aumenta un cambio. Bueno, está bien, pero déjame construir esperanza. Yo tengo obligación de construir esperanza y prefiero decirte para dónde vamos a mover nosotros creyendo que esa ficha... El tema jubilados, que está ahora en el Senado y que surgió inclusive de una alianza que se formó... Bueno, juntamos los 129 votos allí. Eso no, con estos números... Y bueno, y fíjate que el Senado también en un momento dado juntó los votos para decirle no al DNU 70. O sea, hay momentos que los climas políticos permiten estas cosas. Yo espero que... ¿Te preocupa la concentración de poder que tiene Santiago Caputo, siendo, por lo menos, el cargo que tiene es de asesor del gobierno? Mirá, yo no lo conozco a Santiago Caputo, pero las cosas que surgen, que uno conoce, que le adjudican a Santiago Caputo, me estremecen, me preocupan, ¿no?
a los periodistas, a los cuales, al propio Macri vi que estos días también agredió. Entonces, muchachos, esto es Bertolt Brecht. Empiezan con uno, siguen con otro, siguen con otro. Por eso yo digo, es tiempo de diálogo transversal. A mí no me gusta que le hagan a otro, aunque se llame Macri, lo que no me gusta que le hagan a mí, que me hagan a mí o a los que piensan como yo. Esto es así. Me parece que estamos en un momento institucional complejo. No es un momento... y no hay que naturalizarlo a esto. Por eso dije lo del topo de Rodríguez y lo de López Murphy, que estoy hablando de gente que no piensa como yo. Y entonces no puede ser esta cosa de la agresión a los líderes de los movimientos sociales porque pelean para que les llegue la comida. Mi solidaridad es desde Beliboni hasta Juan Grabois. No puede ser que son todos delincuentes. De un día para el otro, las personas con discapacidad, los que pelean por esos derechos, terminan siendo también. No. Creo que hay un momento que tenemos que decir basta. No tenemos la fuerza nosotros uno solo, sino que es con el otro. Y eso es lo que yo ambiciono. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Ya conversamos en minutos con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. Antes, déjenme decirles que llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Antes de saludar al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir a una tanda y luego nos vamos a ocupar de esa economía real que a veces, distraídos por tantos indicadores de lo financiero, de los bonos, de lo que son importantes, pero que a veces pasamos de largo. Todo eso después de la tanda. Muy bien, seguimos en QR. Enseguida conversamos con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. Pero acompáñenme para echar un vistazo de esta semana, diarios y portales de todo el país que están mostrando la preocupación, la radiografía de la recesión económica, de la caída de la actividad, de lo que verdaderamente impacta en la vida cotidiana de la gente. Vamos a arrancar, son diarios y portales. O sea, todos portales, pero tanto de diarios consolidados o constituidos como tales, como de portales informativos. La Voz en Córdoba. Por la crisis hay un boom de reparación de electrodomésticos en Córdoba. Claro, crisis, no se compra, se repara todo lo que se pueda. Especialistas indicaron, un cachito nomás porque me parecía interesante, especialistas indicaron que aunque hubo aumento del 20% en el precio de la reparación, conviene arreglar antes que comprar. Próximo. El Ancasti de Catamarca. A más de 2 meses del cierre de la fábrica, trabajadores de Textilcom volvieron a manifestarse. Reclaman que el anuncio de un nuevo dueño quedó en la nada, reclaman por nuevas ayudas. Es decir, la crisis que ya va cobrando, ya tiene historia, ya tiene capítulos, pero siguen los trabajadores reclamando después de los despidos masivos y el cierre de la fábrica. Diario 1 de Mendoza. El consumo mantiene el derrumbe de 2 dígitos. ¿Qué se deja de comprar y cuánto toca piso? Vean cuáles son las radiografías y las impresiones en todo el país. ¿Qué más? La Gaceta de Tucumán. Estaciones de servicio cerraron el primer semestre con caída de las ventas. La comercialización de los combustibles, descendió 12% en junio, derrumbe en las naftas premium de un 24%. ¿Qué pasa Salta? Advierten que cerró el 20% de los comercios del centro salteño. ¿Qué más? Diario 1 de Entre Ríos, recesión, cayó toda la actividad industrial de Entre Ríos. Próximo, el extremo sur de la Patagonia, en este caso Chubut, la recesión sigue golpeando las ventas, pero se desaceleró en mayo. Chaco, día por día, las ventas en supermercados cayeron 22,9% en mayo y acumula 7 meses de baja. Diario 1 de Santa Fe, última placa y nos vamos a la provincia, ajuste y recesión. Más de 80 empresas en la provincia de Santa Fe suspendieron personal. Bueno, esta es la realidad del país. Esto es lo que efectivamente, insisto, condiciona y modifica la vida cotidiana de la gente, más allá de la volatilidad de los indicadores financieros de un día y de otro. Nos vamos al encuentro y muchas gracias por estar ahí, habernos esperado unos minutos.
al ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR en A24, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Es un gusto hablar con vos y saludo también a tu audiencia. Muchas gracias. ¿Cuál es la situación hoy de la actividad productiva en la provincia? Bueno, nuestra provincia tiene una matriz productiva muy diversa, muy potente, muy rica, ¿no? Y eso hace que haya sectores como lo que ustedes también mostraban allí en distintas provincias, que fundamentalmente están más afectados por la venta obviamente directa, el consumo directo, como los que tienen que ver los textiles, la línea blanca obviamente, la industria del calzado, del mueble. Y también Santa Fe tiene obviamente el sector agropecuario, que está en otra situación. Claro. Y también obviamente acá tenemos empresas que brindan bienes y servicios a economías de otras provincias que están en algún crecimiento, ¿no? Como la minería, el gas o el petróleo. Y Santa Fe en esa matriz tiene, bueno, esa diversidad. No está ajena, por supuesto, a esta retracción del consumo, que ojalá lo más pronto posible pueda recuperarse, obviamente. Voy, Gustavo, a la actividad manufacturera, el primer grupo de actividades económicas que usted mencionaba, que es lo que más genera empleo. Corríjame si me equivoco. ¿Cuáles son los sectores más afectados en este momento? Ahora vamos al resto de las actividades. Ya, Pablo, en general, la provincia de Santa Fe, frente a esta situación, y esto lo vengo destacando en todos los medios que nos ha tocado hablar, primero que siempre lo hacemos con un diálogo permanente con los sectores productivos, hemos encontrado un empresariado con una responsabilidad importante, porque se están tomando, obviamente, ante estas situaciones, todas las medidas preventivas posibles para evitar la desafectación, ¿no?, de la fuente laboral, que creo que es lo que están tanto haciendo un esfuerzo el empresariado como el trabajador en este sentido. Claro. Lo digo porque es un gran esfuerzo que hacen todos y a muchas empresas le ha costado tener un recurso humano capacitado, formado, y creo que también es lo que está cuidando, siempre con la expectativa y la espera de que esta coyuntura pueda salir adelante. Mirá, también darte algunos datos, ¿no?, de esta diversidad en la provincia de Santa Fe. Nosotros tuvimos líneas activas, en este caso líneas de crédito para el sector productivo, y con distintas entidades financieras, ¿no?, tratando desde la provincia acompañar con algún subsidio de tasa para que sean más convenientes. Y hay un sector también productivo que está tomando y está necesitando, ¿no?, ampliarse, desarrollarse. En estos 7 meses se han tomado líneas de crédito, por lo menos preacordadas, por más de 36.000 millones de pesos, en donde la provincia tiene una línea activa, ¿no?, para apostar o para apoyar al sector productivo. Es un dato importante en esta coyuntura difícil, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Hernán Lecher, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Un gusto. Vos sos ministro de Producción, pero permitime, porque debes tener los datos en la cabeza, no sos ministro de Hacienda, pero la caída de la recaudación, yo repasaba los datos para Santa Fe de lo que es los recursos de origen nacional, digamos, si querés, coparticipación, de una caída en el último mes de al menos del 22%. Primero, preguntarte si la recaudación de la provincia también ha caído de manera significativa, y segundo, ¿cómo hacen para sostener semejante caída de la recaudación? Bueno, es interesante tu pregunta. Por supuesto que la recaudación se ve afectada. También fuimos una provincia afectada por la quita de recursos del gobierno nacional en algunos fondos, del educativo, en salud, en transporte, y que lo hemos manifestado con mucha prudencia, con mucho respeto, pero sí manifestando que, bueno, eran recursos que se van de nuestra provincia y que no regresan. Solo por darte un dato, el de transporte, por ejemplo, que cada santafesino que carga nafta en una estación de servicio está pagando un impuesto. Ese impuesto se va a la nación, son 28.000 millones de pesos por mes y no vuelve nada, se nos ha cortado. Pese a esos recortes, nuestra provincia hizo los deberes también, hizo ajustes en gastos políticos. Nosotros nos encontramos con una provincia con déficit y con deuda flotante, pero también trabajamos mucho con el gobernador Maximiliano Puyaro, que se puso al frente de esta tarea, hacer un Estado también más eficiente, ¿no?, y tratar de que el Estado pueda tener recursos por controlar gastos que quizás si no los controlás se te van. Por darte un dato, en nuestra provincia
cuando entramos teníamos en promedio una ausencia laboral del 35%, ¿no? Licencias en el Estado. Eso afecta también el servicio del Estado. Lo hemos bajado al 9% y eso permite un ahorro de 6.000 millones por mes. Bueno, esos son recursos que el Estado empieza también a contar para poder hacer frente al recorte de otros recursos y lo que se pueda invertir, y es lo que intentamos hacer, fundamentalmente en infraestructura para la producción y también para la educación. Gustavo, en este esquema de producción diversa que tiene la provincia de Santa Fe, te quiero preguntar por el momento del sector agropecuario. En la previa de lo que será la apertura de exposición rural, el ministro de Economía, Luis Caputo, le dijo a los sectores agropecuarios, bueno, téngannos paciencia, van a llegar la baja de las retenciones y hay promesas del propio gobierno de que la cosa va a andar mejor. Pero ¿cuál es el clima? ¿Cuál es el momento de la actividad? ¿Qué es lo que conversan ustedes con productores? Bueno, el productor agropecuario, primero que viene teniendo mucha paciencia, ¿no? Desde que se pusieron las retenciones, son 24 años de paciencia que le dieron al Fisco Nacional más de 200.000 millones de dólares. Y si eso le aplicás la diferencia cambiaria que ha tenido en esos 24 años, son 116.000 millones de dólares más. Imagínate si todo eso estaría puesto en infraestructura en las provincias del interior que producen y que le pueden dar al país una salida, ¿no?, para esta situación. El campo, por supuesto, que tiene siempre las expectativas de algo que el gobierno nacional también en campaña ha prometido, que cuando la macro se mejore, cuando haya equilibrio fiscal, cuando puedan mantener un equilibrio tributario, iba a haber bajas de impuestos y también de retenciones. Y bueno, también eso está a la espera y nosotros por supuesto que lo seguimos con atención. Imagínate que si al campo se le quitarían retenciones o se quitaría a aquellos que tienen que importar para producir ese impuesto país, ¿cuánto le cambiaría la competitividad? Nosotros decimos que no tendría techo la producción. Gustavo, y es lo que... pero sí. Es razonable en un momento, a ver, pues vos ves un gobierno que tiene políticas claramente en detrimento de los sectores populares. Si quitase las retenciones, yo la verdad, vos sabés bien, las retenciones no la paga el santafesino medio, que es el más afectado hoy. ¿Es razonable discutir retención en este momento y no discutir cómo mejorase el salario de los trabajadores? Yo creo que una cosa no tiene que quitar la otra. Creo que el Estado puede ser, como yo te estoy diciendo, eficiente en el uso de los recursos. Las provincias productivas como la de Santa Fe y el resto de las provincias, nosotros pertenecemos al corazón productivo, no hemos visto en esas retenciones que el fisco se ha quedado, que hayan vuelto en obras de infraestructura que hoy necesitamos. Solo para darte un ejemplo, te invitaría a recorrer todo lo que son los accesos a nuestros puertos, que por aquí en la provincia de Santa Fe sale el 85% de la producción nacional, está todo deteriorado. O sea que nosotros, con lo que se aporta a la provincia de Santa Fe, no nos han vuelto en infraestructura, que la necesitamos no Santa Fe, sino el país, ¿no? Igual eso es federalismo, porque probablemente tal vez, no las retenciones, pero deben haber ido en recursos u obras a otras provincias, que parece bastante razonable porque tal vez una provincia es más pobre. Eso básicamente es redistribución. Yo igual te insisto con la pregunta, me parece que aquellos que pagan, no hablo del pequeño productor, pero los grandes que pagan retenciones, es un escenario muy distinto al que vive el común de la gente, a los trabajadores que ahora vuelven a pagar ganancias. A eso me refiero. Mirá, yo cuando también hablo de que el gobierno puede empezar a mirar la baja de impuestos o retenciones, te pongo un ejemplo. La lechería la hemos solicitado también al gobierno nacional que la mire como una economía regional, y recordarás que había sido también parte del gobierno saliente en dejarla en retenciones cero, una buena medida, y fue una buena medida también prorrogar esa retención cero, porque son economías regionales que quizás no afectarían tanto al fisco, claro, y son las que precisamente te generan valor agregado en los pueblos del interior. Te estoy hablando, yo vengo de un pueblo muy chico, de 1000 habitantes, de Labor de Boy, y la verdad que no vengo de familia de campo. Mi padre fue mueblero, mi madre ama de casa o fábrica textil, y sabemos que cuando al campo le va mal, mi viejo no vendía una alacena, y cuando al campo le va bien dinamiza todo. Entonces, y hay economías regionales en el interior de la República Argentina. Pero no hablas entonces de trigo, maíz y soja.
Estoy hablando de las que generan valor agregado, que puede ser una señal importante para que generen trabajo en los pueblos, porque en definitiva lo que todos buscamos es que los jóvenes también puedan seguir viviendo en sus pueblos, puedan tener un desarrollo, puedan tener una vida, ¿no? De futuro. Por eso también es importante que nuestro país, nuestro interior productivo, y en eso Santa Fe tiene mucho para aportar, que el grano que sale del campo no vaya directo al puerto, sino que pueda tener un parate donde ahí se le ponga valor agregado. Y en eso nuestras provincias generan mucho. Y por eso digo que nombré la lechería recién, todo lo que implica el tambo, la fuerza que tiene un tambo en un campo. Bueno, pero digo, a todo esto nosotros lo planteamos, Pablo, de manera constructiva, es decir, decirle al gobierno nacional que mire al interior productivo y que lo acompañe, que pueda marcar un rumbo sustentado en la producción, porque no vemos otra salida que no sea con un país produciendo, ¿no? Para la complejidad que está viviendo el país. ¿Qué tal, Puccini? ¿Cómo le va? No, mire, a mí me preocupa. Yo venía siguiendo el tema de la línea blanca en Santa Fe, por ejemplo, el tema de Asindar, que de pronto para la planta. Usted está contando muy bien el tema del puerto, pero a la vez sabe que está parada toda la obra pública y los camiones están saliendo por rutas que están mucho más rotas que hace 6 meses. Digo, si en este momento que está todo caído, todavía no llegó que estén pagando los trabajadores el impuesto a las ganancias, cuando empiecen a pagar los trabajadores que ganan algo van a poder gastar menos. ¿De dónde piensa usted que va a venir el rebote con este modelo? Porque está bien que hagan las cuentas, que hagan que hagan un achique del gasto que no tiene sentido, pero después hay que apostar a la producción y por todos los datos que se ven, la recaudación va a volver a caer, porque la gente va a tener menos plata. Sí, precisamente lo que estoy afirmando, que es con producción, y en la provincia de Santa Fe, esto que vos mencionás no lo hemos cortado, fuimos una de las pocas provincias que seguimos apostando a la obra pública, y algunas de las obras que correspondían al gobierno nacional, como las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, incluso hemos puesto recursos propios para poder arreglarlas. Y esto lo hacemos con esto que contaba al principio, intentar hacer un Estado más eficiente. Hicimos nuestros ajustes, nuestros recortes, y no por eso se lesionó ninguna cuestión de los trabajadores, por lo menos obviamente estatales, y el sector privado, lo que hablábamos recién. Por supuesto que la empresa que nombraste recién fue una afectada por el parate de obra pública a nivel nacional. Y ojalá que se reactiven estas obras públicas que tienen que ser estratégicas para, de nuevo, insisto, en el tema de infraestructura productiva. Nosotros necesitamos arreglos de ruta, necesitamos infraestructura eléctrica, necesitamos gas. Hay pueblos que en el interior, a veces uno lo dice y parece que no se sabe, no cuentan con gas natural, y lo que cuesta una garrafa es carísimo para una persona o para una familia. Así que necesitamos más desarrollo en el interior, que lo digo, de una provincia que al Estado Nacional le aporta 4 veces y vuelve solamente una. Y nosotros nos hemos visto en muchas décadas desfavorecidos con obras de infraestructura que hoy no tenemos. Vos venís a Rosario, tanto por Córdoba como por Buenos Aires, y cuando llegues los últimos 80 kilómetros te vas a ver saturado en la entrada, no hay ni siquiera un tercer carril. Y parece raro que eso suceda en la llegada, como dije al principio, cuando aquí te llegan 2 millones de camiones en una cosecha importante al mes. Es difícil, digo, esto, que no se esté pensando y no se piense para adelante. Gustavo, así la que, última... Bueno, Una última consulta, me quiero quedar en la caracterización que hacía de la paciencia del sector agropecuario. Usted decía, bueno, el gobierno dijo en campaña que cuando se den determinados factores iban a empezar a bajar los impuestos, más allá de la discusión respecto a las retenciones que señalaba Hernán. Entiendo que lo que recibe de los productores de la provincia de Santa Fe y los productores agropecuarios es la paciencia se está acabando, ¿ya es hora? Bueno, un poco, creo que ya estamos a 7 meses. Mucha parte del sector agropecuario, obviamente, que acompañó ese mensaje del gobierno con muchas expectativas. Y bueno, ojalá que pueda más temprano que tarde, ya les digo, llegando ya en pocos meses vamos a llegar a fin de año, y ojalá que el gobierno pueda cumplir con esa promesa que dio. Es lo que obviamente pretendemos y pretende, por supuesto.
el sector agropecuario. Gustavo, muchas gracias por este rato, por esta charla. Que esté muy bien. Al contrario, ha sido un gusto y un abrazo para todos. Bien, Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de una provincia muy importante en términos productivos como la provincia de Santa Fe, y el reclamo de que haya en el gobierno una mirada productiva, ¿no? Que es el mismo reclamo, por otra parte, que comparte con la provincia de Buenos Aires, con Córdoba, con la provincia de La Pampa eventualmente, si las provincias de la zona núcleo del medio. Sí, Hernán, ibas a decir algo. No, muy críticos también del régimen de grandes inversiones hacia la provincia de Santa Fe, porque le afecta, por ejemplo, a la línea blanca y demás, ¿no? Ya viene Beto Quevedo después de la tanda. Vamos a ver qué está viendo el Beto. Gran observador, gran analista político y muy importante analista de la comunicación política en la Argentina. Vamos a retomar lo que charlamos con Eduardo Valdés y lo que venimos sosteniendo en el programa, nuestra preocupación sobre la violencia política como lenguaje, como método, como sistema. Antes... Tengo que hacer el taller artístico, me dijiste. Ah, el taller, claro. Sí, mimo. Estoy en el taller artístico, ¿mimo me toca? Sí. Bien, bueno. Podemos jugar a Dígalo con mímica, Qué grande, por ejemplo. Martín, Claro, se prende listo. en todas. Exactamente. Genio. Bien. Bueno, Martín, a ver. Encuesta de proyección, dirige Manuel Zunino, la consultora, sociólogo. Y preguntaron, entre los siguientes problemas del país, ¿cuáles son los que más le preocupan en este momento? Marcar 3 opciones. Aquí lo tenemos. La primera, por robo, o sea, más del 50%. Inflación, precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar, 52,9%. Está bien por robo. Está bien por robo. Exactamente. Bajos salarios, ingresos familiares o personales, 36%. Obviamente hay relación entre lo primero y lo segundo, ¿no? Sí. Inseguridad y delincuencia, 35%. Después baja 30%, impuestos y aumentos de tarifas. Pero las primeras 3 opciones son las que cuentan, sobre todo me parece, es el marque 3 opciones. Ahora, en el resto es, digamos, 1, 2, 3, 4. En las 5 primeras, hasta llegar al funcionamiento de la justicia, las 5 primeras tienen que ver con la vida cotidiana, con la economía, con la falta de dinero, con la recesión o con el miedo a quedarse sin trabajo. Sí, acá hay que ver qué es lo cómo identificás lo que te preocupa. Te preocupa, evidentemente, entre el tema de inflación o el precio de las cosas, los bajos salarios familiares o personales. Ahí hay una preocupación por lo que tenés en el bolsillo. Claro. Puede tener que ver con la inflación eventualmente o con los bajos salarios, ahí me imagino que es lugar a interpretación. Me llama la atención, está bastante abajo el tema del desempleo, que venía escalando y se ponía como dato. Próxima. Perdón, tercero, inseguridad de delincuencia. Sí. No, o sea, tercero está inseguridad. En su de delincuencia. opinión, ¿quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país? Bueno, esto también es importante, ahora vamos a charlar con Beto Quevedo. El gobierno anterior, es decir, el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno actual, Javier Milei, 37,7%, los sindicatos 36%, el gobierno de Macri 35%. Acá, digamos, el dato, que es un dato político obvio, que es para charlar con Beto justamente, y lo hablamos muchas veces, digo, parte, hipótesis, ¿no? Parte del oxígeno político, muchas veces lo analizamos y nos preguntamos nosotros mismos, ¿de dónde viene el oxígeno de Javier Milei en medio de una de las recesiones más brutales, tal vez la más brutal de la historia? Tal vez tenga que ver con esto, se lo vamos a preguntar a Beto, que la responsabilidad todavía, para la mayoría, 57,3%, está en el gobierno anterior de Alberto Fernández, y solamente el 37%, solamente, es mucho, digo, pero en comparación es un 20 puntos menos. En esta encuesta, Javier Milei y sindicatos, 36%. Y próxima encuesta, la última que nos interesaba rescatar. Ahí está. ¿Cuánto tiempo está dispuesto a esperar al presidente? Esto parece un dato clave. A ver, Martín. Esto, antes Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, dijo, ya llevamos 7 meses. O sea, estuvo elegante con el gobierno nacional, pero al mismo tiempo dijo, ya llevamos 7 meses, es, che, ¿cuánto te vamos a esperar si lo traducimos? Acá es, ¿cuánto te vamos a esperar? Es más de un año, 22,4%. Entre 6 meses y un año, porque la pregunta es cuánto tiempo está dispuesto a esperar al presidente, esperar a que las cosas estén mejor, obviamente, claro. Se supone, no a que estén peor. Entre 6 meses y un año, 21,8%. Y entre 3 y 6 meses, 11,4, hasta 3 meses, 7,8. Ahora, el primer número, la primera minoría, que es lo que está en rojo, sería, en términos de una votación, es, no estoy dispuesto a esperarlo nada, 36,6%. Gracias, Martín. Llevemos esto al Beto Quevedo, que está en la mesa. ¿Cómo anda, Beto? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Muy buenas noches para nosotros también. A ver, ya es un lugar común las preguntas respecto a qué está interpretando la gente de algo que no discute, que es que la está pasando mal.
Entonces la pelea es por la interpretación que hace los distintos sectores de nuestra sociedad. Decimos gente, pero está claro que hay diversidad. Respecto de las razones de eso, primero, y cuánto tiempo más hasta señalarlo al presidente o a señalar a este gobierno como responsable. Bueno, la primera cuestión que habría que dirimir ahí es el tiempo de la pregunta, ¿no? Cómo se lo plantea cada ciudadano o ciudadana, porque ¿por qué la estamos pasando mal? Y eso creo que toca a toda la sociedad de una manera u otra, con más profundidad o menos. Tiene que ver con la proyección que yo hago respecto del pasado. Quiero decir, el cambio de gobierno en diciembre del año pasado, o sea, que lleva 7 meses, fue resultado de una doble decepción, de lo que fue la gran decepción del gobierno de Macri, que dejó una huella muy importante. Macri aparece ahí como responsable de lo que es la situación actual, y de una gran decepción del gobierno de Alberto Fernández. Esa doble decepción, más un clima de época de falta de esperanza, más una necesidad de un cambio, pero un cambio que no viniera por dentro del sistema político. Ese espíritu es el que captó Javier Milei el año pasado, y nos sorprendió bastante a todos que en la corta carrera de Milei llegara a la presidencia y en el mes de diciembre asume. La responsabilidad que le atribuyen a Milei empieza a ser importante, porque ponerle un 30 y pico por ciento, 37%, claro, 37%. Bueno, comienzan a verlo a él como decir, sí, son 6, 7 meses, empezás a tener responsabilidad de lo que nos está pasando. Y de los tiempos es interesante porque si uno suma a todos los que le dan tiempo, no a la línea roja, la primera minoría que es nada. A los que le dan tiempo, a los que tienen esperanza. Tiempo, suman más de 50%. Aunque le den 3 meses más, pero suman más del 50%. Es, creo, la explicación de por qué hoy Milei está apareciendo en las encuestas con todavía una imagen positiva que nos sorprende a todos también. Más del 50% promedio en todas las encuestadoras. Sí. Entonces, ¿por qué digo es importante ese número? Porque todavía no hay una decepción Milei. No se ha constituido la decepción Milei en ese porcentaje de la población que Martín señalaba. ¿La decepción Milei tiene que ver con la realidad o tiene que ver con todavía el rechazo a lo otro? Es decir, ¿Milei festeja cuando aparece lo que fue derrotado en primer plano, señalándolo a Milei como el responsable? Sí. Está bueno porque Milei constituyó un campo, vamos a usar la palabra clave que se usó durante tantos años, una grieta diferente a la que venía siendo la grieta política de la Argentina en la última década, por lo menos, que era kirchnerismo, antikirchnerismo, peronismo, antiperonismo. Él agarró a toda la clase política, la puso de un lado y del otro lado puso libertad, no sé, un significante diferente. Sí, Milei, atado a eso y sumándole una cosa, no solo expulsaba a toda la clase política. Estoy hablando del 2023, porque en el 2024 la sumó una parte de esa clase política. Pero en el 2023 no solo expulsa a esa clase política, sino que crea un nuevo lenguaje de la política. Milei habla distinto que todos. Por ejemplo, insulta, es alguien del cual siempre se lo ve dando novedades, tomando la iniciativa, gritando, echando a su propia gente. Realmente es alguien que tiene otra cultura política, viene desde otro lugar. Ese Milei que la sociedad, una mitad de la sociedad, lo ha aceptado para decir, te voto y ahora te espero, ese más del 50%, lo está midiendo ahora con una vara diferente a la de enero, febrero, marzo, abril, que tiene que haber una respuesta de acá a 3 meses, 6 meses, a fin de año, pero tiene que haber una respuesta. A mí hay una cosa que particularmente me llama la atención, que es el cambio de dinámica de las pequeñas crisis o desaciertos, ¿no? Los mayores o menores. Pero uno prendía la radio y la televisión y en cualquier gobierno, sea el gobierno inicialmente de Cristina, después en el gobierno de Macri, más atemperado, y después con el gobierno de Alberto, cada cosa que pasaba que era molesta o algo, generaba una catarata de comentarios, de todo. Ahora es como que hay una cuestión de que todos los pifis que hay, no sé, lo del oro, por ejemplo, que se llevan el oro y no avisan, hacen cosas que son disparadas, que a cualquier otro gobierno le hubiera costado muchísimo. Ahora se produce como una especie de anestesia donde no se comenta eso. ¿Qué pasó con la gente? Porque no impacta, que no tiene impacto, que no le cuesta. No porque yo pida que lo tenga. No tiene costo político. Lo que digo es como si hubiera dijeron, che, mira, ahora puede venir uno con una ametralladora. Mira, una ametralladora. Antes era todo el día. Vos prendías la tele y cualquier pavada que hacía hasta el último concejal de La Matanza
salían a tirarle. Y ahora pasa de todo y Beto. no se escucha nada. Bueno, pero ¿qué pasa eso? es inevitable analizar el gobierno de Milei a partir de cuáles son los puntos de apoyo que tiene. Entonces yo digo, tiene varios puntos de apoyo, ¿no? Por ejemplo, tiene esto que recién hablábamos de que todavía hay una porción muy importante y tal vez mayoritaria de la sociedad argentina que le quiere dar tiempo. Probablemente porque si yo voté a Milei en la segunda vuelta, ese 56%, es muy difícil que se haga una autocrítica y considere que obró mal. La opinión pública. Segundo, tiene un sistema de medios muy, muy afilado para defenderlo. Entonces tiene una maquinaria de poner agenda, de tomar la agenda de Milei y trabajar con la agenda de Milei. Y toda agenda que se impone en los medios de comunicación oculta otra. Por ejemplo, el tema del oro. El tema del oro es un tema serio si lo podemos desmenuzar, charlar, conversar, hablar de las posibilidades de embargo, por qué hacen esto. Pero eso requiere espacios y tiempos en los medios de comunicación que no están. Yo creo que ahí no hay una defensa de la política, sino un ocultamiento de la política, como en muchas otras cosas. Lo de la comida, por ejemplo. Hay lo una de la cosa comida, que pero la gente común dice, che, termínenla con la comida. Pero eso es interesante, porque a una investigación cuantitativa como esta hay que combinarla con quali. En los grupos focales de las personas que votaron a Milei, hay la bala que le entró, llamémosle así, lo que la gente reaccionó es en el tema de la comida. Sí, yo creo que es comida y universidad tal vez. La ¿no? universidad también entró, también. no muchas más, Sí. Y otras batallas que a nosotros nos parecen muy graves. Interesante eso, ¿eh? Sí. ¿Qué cosas le impactaron efectivamente a Milei? Vos decís, tema alimentos, Eso tema entró. universidad. Lo de la universidad también, ahí sintieron que se habían equivocado, Sí. por eso retrocedieron. Sí. Es un gobierno también que no tiene principios, tiene pragmática política. Entonces, Milei no tiene una discursividad que él sostenga, una especie de decálogo. Dice, no es Guillermo Moreno que te dice yo soy principios y valores y tengo mi decálogo. No. ¿Y eso qué le da? Le da que el pacto, la credibilidad, el pacto que tiene con sus votantes no es un pacto de ser coherente con sus ideas, sino que es ¿qué digo hoy? Y entonces él tiene la capacidad de retroceder también, ¿eh? Y ha retrocedido en muchas cosas, ¿no? Pero, Luis, finalmente todo, digamos, en el tiempo se subsume a pan. Hago referencia a algo que decía Durán Barba. Decía, bueno, el circo no resiste ad eternum. En este traje de amianto que estábamos hablando, que tiene finalmente Milei. Es decir, es solo temporal, que en algún momento, si la cosa no cambia en términos de pan, digo, me refiero a cuestiones materiales, la sociedad se va a oponer, ¿o hay un cambio más profundo vinculado a una cosa más cultural que también el gobierno intenta hacer? Yo creo que Milei acierta cuando dice lo que más me preocupa a mí es el cambio cultural. Sí. Y yo creo que él viene apostando a eso hace mucho tiempo. Él tiene una narrativa, él crea una narrativa de que su lugar en la sociedad argentina antes de ser presidente era haber trabajado sobre el cambio cultural y por eso él estuvo como estandapero en la televisión, en las redes, en el teatro, etc. Por ejemplo, el tema de los sindicatos. Aparecen como responsables los sindicatos. Cada batalla que él da en contra de los sindicatos, lo que nosotros decimos, están en un plan de quitar derechos laborales. Eso por nosotros puede ser leído como un problema, como algo grave. Por buena parte de la población está acertando. A mí me horroriza cómo celebran el cierre de instituciones públicas y el despido masivo de empleados públicos. Está bien, pero hay una parte que celebra uno eso, tiene entonces que no es saber solo alimentos. La mayoría de los jubilados tiene que, seguramente, en una proporción parecida a la que tuvo la Nacional, tiene que haber más del 50% de los jubilados tiene que haber votado Milei para ganar. Ahora, los jubilados van a las farmacias y van a los... empiezan a darse cuenta que le falta... Pero si vos crees todo el tiempo que la culpa fue del otro y crees que... No, pero me diga lo que crees vos. Vamos a ver lo que piensan los grupos. No, yo no lo creo, porque yo he visto la gente que se va enojada y que se va caliente a la casa porque no pudo comprar el remedio, hermano. ¿Qué me vas a venir a contar? ¿Pero a quién insultan? ¿A Milei o a Alberto Fernández? ¿A quién insultan? ¿A Milei o a Alberto Fernández? No, que no pueden comprar el remedio, qué sé yo. Hay un momento que ya no importa. Es por eso puede terminar pero con sí que se vayan todos. Mira, voy a decir, parte del discurso de Milei, todo 2003, y la asunción, ese acto de asunción de espaldas al Congreso, etcétera, él enfatizó mucho la etapa sacrificial.
Él dijo, vamos a vivir una... Él tiene esa cuestión bíblica, ¿no? Moisés y todo eso. Vamos a atravesar un desierto que va a ser un sacrificio. Entonces, hay buena parte de la población que acepta ese sacrificio. El cuadro que mostraba recién Martínez, ¿y cuánto tiempo lo acepta? Claro. Yo creo que se le están achicando. Y no son solo los temas, por eso, de la comida, son también temas simbólicos. Lo que a nosotros nos puede horrorizar, que es esa celebración de echarse funcionarios públicos o entrar en lo que fue la agenda dominante de la política durante los últimos 10, 12 años, que es sobre todo el tema, por ejemplo, de derechos de la mujer o derechos de género, derechos que tenían que ver con los LGTB, etcétera. Eso le da rédito. Es decir, atacar eso simbólicamente a él le da rédito. Pero tiene que ver con el cambio cultural que vos decís. Sí, pero eso... Hay una cosa que te quería preguntar. Vos decís, bueno, se va achicando el tiempo, ¿no? Y las posibilidades. Ayer Durán Barba también decía, en algún momento, el que hoy lo adula, mañana lo lincha. Sí. Pasó con Menem. Pero ¿cuál crees que es el elemento o los elementos que definen ese límite? Ahí estoy de acuerdo con Fernando. No comprar los medicamentos es un indicador muy fuerte. Salvo que haya cambiado tanto la política. Ayer Durán Barba dijo, lo que hacíamos hace 5 años en términos de comunicación política, acción política, no sirve más. Sí. Salvo que haya cambiado tanto todo, que eso sea... ¿Qué? ¿Que la gente se muera y esté contenta? ¿Muerta? Pero no, si te negro, no. Hay convence. cosas que no es así. Hay cosas Si te que enojan. convencen, pero... Esto solo. Yo no estoy de acuerdo con esto de que digan que aparezca la oposición. No tiene nada que ver con la oposición. Yo creo que esa gente que dice, che, pero ahora también me dan otro palazo, hay gente que está más por el que se vayan todos que por una cuestión. Ahora, hoy está azorada con lo que le está pasando. Yo creo que están como en un silencio, no están en protesta, están en silencio. Pero ahí dijiste dos cosas que repaso y estoy de acuerdo en esto. El rechazo a las políticas de Milei hoy no son por abrazar otra política. Eso es muy claro hoy. No hay vereda enfrente. ¿No? Es con Milei o contra Milei. Eso es un logro de él también. Es un logro que él ha hecho como clima político y es difícil ver vereda enfrente. Y la segunda que dijiste, no, me parece también que el abandono de Milei, supongamos que se produce un rechazo mayor de acá a fin de año, supongamos, eso no da como resultado que la gente va a abrazar otro proyecto político. Por lo menos no es automático. No es automático. Beto, nos queda muy poquito. Dame una idea sobre la oposición propiamente dicha, ¿no? La que le entregó las herramientas, podemos discutir si están acumulando o no en otro momento. Y yo diría, le llamamos oposición a oponerse a las prácticas, a las políticas, a las ideas de Milei. Eso es rechazo. Por ejemplo, en materia universitaria, que fue lo que recién conversamos acá, y otras políticas, ¿hay movilizaciones en contra de Milei? Sí, eso es rechazo. Oposición política, como solemos entenderlo, es otra cosa. Es constituir un polo con una narrativa, con un proyecto. Me refiero a eso. No existe todavía constituido. Hoy hay orfandad en ese Si yo te digo peronismo, ¿en qué momento está? Hay peronismos, ¿no? Pero el peronismo que se opone. Está lamiendo las heridas de lo que le produjo Milei también, que fue haber hecho estallar lo que en algún momento fue Unión por la Patria, que es una juntada de peronismos muy heterogéneos. Cuando estalló, la verdad, no estalló cayendo las piezas en un solo lugar. Está todavía mirando qué se va a reconstruir de eso. Lo mismo diría del PRO y de Juntos por el Cambio. Milei destruyó al Juntos por el Cambio como coalición y lo está ahora dando al PRO como partido. Y todavía no sabemos dónde van a caer esas piezas. Beto, muchas gracias por haber venido. Un gran gusto. Como siempre. Bueno, nos estamos yendo. Viene Babi Echecopar con Basta Babi. A continuación, quédense en A24 y nosotros nos vamos a ir como vinimos con las voces del día. Recuerden, @programa QR, tanto en Instagram como en Twitter. Martín Granowski, muchas gracias. Fer Cerolini, Irina Hauser, señor Hernán Lecher. Pase bien, ¿eh? Tenga un buen fin de semana. Gracias. Bueno, nos reencontramos mañana. Atención, mañana a las 9 de la noche. Aquí estaremos para seguir haciendo QRs de viernes. Chau, chau. Milei no es proteccionista porque es una patria. Es decir, está convencido de que los
países, las naciones, las patrias no existen, asume que lo que gobierna es una factoría. A mí nadie me buscó para cuando yo empecé con esta lucha. Y el peronismo, la gente en la calle, me recibió con tanto amor. Yo hoy no hubiera llegado a todo lo que llegué si no fuera por esta gente. Por la gente, el peronismo es leal. Porque el impuesto a las ganancias le va a sacar la plata que en teoría estaría ganando por quedarse de guardias prolongadas. Hay que cubrir todas las licencias, hay que cubrir los ausentes, hay que cubrir las vacancias. Hay guardias, hay actividades que ni siquiera tienen la planta mínima, como las terapias intensivas, las guardias de terapia. Si se cobran 13 sueldos, vos pagás impuestos a la ganancia por los 13 sueldos. El aguinaldo se paga desde toda la vida, o desde hace medio siglo por lo menos. No es que existe ahora o existe desde hace un tiempo para aliviar la problemática de la gente. Estaría bueno, ¿no? Que cada vez pasa que hay que ver quién habla de la clase política. Habría que preguntarle a los gobernadores, habría que preguntarle a los diputados, habría que preguntarle al PJ o los que hay del PJ, qué están haciendo, ¿no? Quizás es opereta, pero la verdad yo no tengo ningún tipo de llamado de absolutamente nadie. Y nadie me lo ha ofrecido ni ahora ni en ningún momento. Que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entra gente a la cancha. 100.000 millones de pesos es poco para reconstruir una estructura de inteligencia que ha sido destruida sistemáticamente por el kirchnerismo. Ellos hablan de batalla cultural, lo que a lo mejor no saben es que ese término lo acuñó Gramsci, ¿no? Justamente, ¿no? Para ver cuál es el rol de los intelectuales dentro de la cultura. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate.